Señoras y señores, bienvenidos a Vino Talk. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a hablar sobre los porteros de Venezuela. Porque una de las cosas que permanentemente hemos conversado en nuestros debates en el canal de Pásala, donde se hacen los directos de Vino Talk, hasta que este canal crezca lo suficiente como para mudar esos directos para acá, normalmente hablamos de muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, en algún momento llegamos a hablar de los porteros de Venezuela. Y llegamos a debatir o a conversar sobre quién podría ser el mejor portero de Venezuela en la historia. Pero esta no es la conversación de hoy. Simplemente les doy todo este contexto para Wender Abreu abrir el tema del video, que son los porteros de Venezuela. En ese directo y en esas conversaciones hablábamos, y Wender mismo lo decía, que los porteros de Venezuela han sido bien valorados incluso antes de que el jugador venezolano saliera más fácil al extranjero. Entonces hoy venimos a conversar sobre eso. ¿Qué tal, Wender? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Para que no lo sepan, si ven una marca aquí es porque ayer dándome la de Ronaldinho me golpeé con un árbol y bueno, cosas que pasan, recordar un poquito la infancia, ¿no? Pero bueno, Más la que conversación surge Ronaldinho, Wender podría ser el Chupete Suazo. Y no y puede precisamente ser. por los goles. Ajá, voy entendiendo pocas palabras, ¿no? Pero a ver, la conversación surge porque, a ver, vamos a partir un poquito de historia, ¿no? El jugador venezolano empieza a partir más al extranjero a partir de los 2000, ¿no? Cuando empieza el boom vino tinto y todo eso. Antes de esa época, por lo menos la gente más veterana se puede recordar de que Gilberto Angelucci ya estaba en Argentina, llegó a jugar en San Lorenzo de Almagro en su momento, y Rafael Dudamel fue un figura en Colombia, por ejemplo. Llegó a ser subcampeón de América en el 99, si no me equivoco, con el Deportivo Cali, y llegó a ganar una Copa Norte con el Millonarios de Colombia también. Entonces, antes de que saliera ese boom, ya han habido porteros de buen nivel que han sabido competir y lograrse un nombre en el extranjero. Y recordando o partiendo de esa memoria, con la buena actuación que ha tenido José Contreras, y también me voy a agarrar un poquito de la base que hizo Pásala de un video o de un video que no sé si salió o va a salir pronto sobre eso, de la buen presente que tiene José Contreras, es que más allá de la fama que él tiene jugador venezolano, que no ha ido al mundial y que poco a poco está siendo cada vez más relevante, yo creo que una de las posiciones que más allá de el hándicap que el venezolano tiene, el portero como tal, o por lo menos la posición de la portería, no tiene mucho que envidiar a otras o a otros países realmente, porque si uno se pone a ver cuántos porteros peruanos reconocidos hay afuera, o ha habido históricamente, o cuántos porteros chilenos, o cuántos, bueno, chilenos un poquito se puede convertir allí, pero cuántos porteros, no sé, ecuatorianos, o bolivianos en su defecto. Entonces como que en ese sentido, el venezolano puede partir muy bien allí, y hay muchos buenos estandartes como ahorita José Contreras en Barcelona, o Rafa Roma en la Católica en su momento. Y así sucesivamente en los históricos como, bueno, René Vega estuvo en Chile hace un buen tiempo también. Entonces hay varios nombres que han estado en buenas ligas y han dejado un buen recuerdo. Entonces puede ser de que quizás en Venezuela se puede generar uno de los mejores porteros de Sudamérica, pero quizás por el nombre no se tomen tanto en consideración. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, y esto es parte de la conversación también. Esto nace por todo el tema de José Contreras, como lo dice Wender, pero también por el hecho de que Rafa Romo fue uno de los mejores porteros. Para mí, el mejor portero de la Copa América pasada, y no me importa lo que opinen que el Dibu fue mejor. Mi opinión es que Romo fue mejor. Ese es mi sentir, por lo que vi y por lo impactante que fue Romo para su selección. No digo que el Dibu no, pero a mí me parece mucho más valioso lo que hizo Romo con Venezuela que lo que hizo Dibu con Argentina, más allá de que salió campeón al final. Y no solo por eso, sino también porque si nos recordamos un par de años atrás, bueno, un par no, como 4 años atrás, 4 o 5, podemos recordar y hablar de el pick de Wilker Fariñez, por ejemplo. Que Wilker Fariñez era literalmente la estrella de Venezuela. Porque por Wilker Fariñez no perdíamos 17-0. Y la otra también es que él con Millonarios, recuerdo en algún momento cuando River ganó la Libertadores, estuvo en el podio de los mejores porteros de América.
y se lo dieron a Armani porque ganó la Libertadores y porque, bueno, fue el portero titular del River campeón de la Libertadores. Pero por puro nivel y por puro talento, Wilker Fariñez estaba en ese podio. Es decir que en su mejor momento Wilker Fariñez pudo llegar a ser el mejor portero de América y por consecuencia fue top 5 o top 3 porteros de América. Y eso no lo logra cualquiera. Eso no es tan fácil de conseguir. Y en este caso ya estamos hablando de 3 jugadores que están en activo todavía, que en este caso Romo y Fariñez han impactado directamente en el fútbol sudamericano a nivel general. Pero Contreras concretamente está impactando en Copa Libertadores con el Barcelona de Guayaquil. Porque él fue el responsable o uno de los responsables de que Barcelona esté jugando hoy la fase de grupos, porque de no ser por la doble atajada que le hace a Memphis Depay, Corinthians quizá pudiera haber remontado la eliminatoria. Y esto nos habla de lo decisivos que han sido los porteros, pero es que ni siquiera hablar de estos 3, es que Rafael Dudamel en su momento, que es uno de los pioneros que logró, con muchos otros compañeros de la selección venezolana, logró que los venezolanos fueran tomados en cuenta fuera del país. Gilberto Angelucci, que también porteó en Argentina. Y si no me equivoco, y aquí Wender, que es más versado en estos temas, me va a corregir, creo que Guacharaca Baena también salió de Venezuela. De ahí te la debo. Probablemente sí, pero no estoy seguro. Pero sin embargo, él logró destacar en los Libertadores. Y Reni Vega, que dijo ya Wender que estuvo en Chile. De hecho, estuvo en Colo-Colo. La verdad que Colo-Colo está de moda, precisamente. Entonces, el ver y recordar esto, o sea, casi que podríamos decir que si hiciéramos una comparación entre posiciones de jugadores venezolanos, el portero siempre ha estado bien considerado. Y por eso estamos aquí hablando de los porteros, porque entonces tenemos que entender y darnos cuenta de que los porteros venezolanos tienen un alto valor y lo han tenido desde hace tiempo. También es que la posición de portero, creo yo, es una de las posiciones en las que es más fácil que te valoren y al mismo tiempo es más fácil que te castiguen, por otro lado. Pero bueno, a Wendell se le fue la luz, increíble. O sea, es una de las posiciones en las que más te pueden castigar y en las que más te pueden valorar. Y partiendo de esa base, pues obviamente cualquiera de los jugadores que hemos mencionado en este video tienen ese percance o tienen esa virtud, depende de cómo lo veamos. Entonces, es cuestión también de ver que incluso porteros que no tenemos tanto en el radar, como Carlos Olces, por ejemplo, está jugando en Europa, si no me equivoco. Y así como eso, Wilker Fariñez volvió a salir a Colombia, en este momento está jugando en Águilas Doradas, que es un equipo que además en Colombia ha recibido mucho venezolano últimamente. Y esto obviamente nos habla de la valoración nuevamente que tienen los porteros venezolanos en el resto del continente. Para no extendernos a Europa, porque Europa es otro mundo y es mucho más concreto todo. Y sin embargo, en Europa se arriesgaron con Wilker Fariñez, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y de hecho, por lo menos si uno se pone a ver, y estaba Dani Hernández. Los argentinos. Ese es otro también. Pero si uno se pone a ver, por lo menos en el extranjero, o por lo menos en Europa, quitando los argentinos y los uruguayos, y quizá los brasileños también, es muy difícil que por lo menos el resto de los países sudamericanos exporten un portero a una liga importante de Europa. Es muy difícil. Porque ahí, por lo menos, para poner un nombre clasificado, están los 3 grandes y el resto, la clase media, ¿no? Entonces, por lo menos, porque por lo menos Paraguay ha sacado buenos porteros también, pero si ni siquiera Paraguay con Justo Villar o José Luis Chilaver, que creo que sí estuvo en Francia, pero no tuvieron mucho tiempo en Europa, imagínense lo que queda para el resto. Claro. Entonces es más complicado. Incluso un oasis en toda esta conversación de los porteros ahora a nivel sudamericano es David Ospina, por ejemplo, que estuvo en el Napoli. Estuvo en el Arsenal. Uh-huh. Entonces, que de hecho, Colombia ha sacado buenos porteros también históricamente, sí, pero no ha sido muchos que estaban en Europa realmente. Sí, y David Ospina yo creo que fácilmente es, si no es el mejor portero de la historia de Colombia, pega en el palo. Porque igual Colombia ha tenido porteros muy buenos. Pero yo creo que en lo que se refiere a pick deportivo o a aspiracional, creo que David Ospina es, junto con quizá Córdoba, el que más lejos ha llegado. Sí. Yo creo que sí, es muy posible. Porque realmente Miguel Calero fue muy importante en su momento, pero no fue Europa.
Farid Mondragón también fue muy importante, pero no sé si hasta ese nivel. Bueno, estuve en Galatasaray, no es poca cosa, Bueno, pero es que es difícil, ahí es como que es muy subjetivo, por lo menos a grosso modo para lo que se puede esperar del resto, creo que es mucho, entonces claro, yo porque por lo... lo que digo es al final, Ujú. y para que sigas, porque te interrumpí, lo que quiero decir con meter a los colombianos también es que quizá como que en peak Venezuela todavía no compite. En el sentido de decir, por ejemplo, Venezuela no tiene un David Ospina, que porteó en el Napoli y en el Arsenal, y en el Udinese. Pero, Ujú. bueno, Carlos Holce estuvo en el Udinese, por otro lado. Roma Pero, también. Romo también. Pero, el portero venezolano que ha jugado en Europa, que ha representado más. O sea, ¿cuál ha sido el pick de un portero venezolano a nivel de clubes? No ha sido igual o superior al de David Ospina, por ejemplo. Y probablemente no. Porque Romo estuvo en Udinese, pero no estuvo ni de cerca como titular así indiscutible en Udinese. Como fue David Ospina. Sí. Es que Entonces, es complicado, sí, es bastante complicado, porque por lo menos, o sea, creo que más bien, siendo un poquito justo, para poder realmente comprobar el nivel que puede tener un portero, quitando los tres grandes, se tiene que ver más bien que todo en Sudamérica, porque en Europa es más complicado. Entonces, como que el hecho de que uno llegara y el otro no, ya creo que es cuestión de suerte en cierto punto. Pero si me permites eso, jugando un poquito al principio de que si vas a mostrar lo bueno que eres, primero lo tienes que mostrar en tu terreno, que en este caso sería el continente, y luego salir de tu zona de confort y mostrarlo afuera. Y creo que por lo menos dentro de los últimos que como 15, 20 años más o menos, quizá más que todo 10 para ser un poquito más preciso, y partiendo de ese principio, creo que los porteros venezolanos poco a poco están logrando su nombre en Sudamérica y si es posible, y dependiendo de cómo vayan las cosas con el tiempo, a lo mejor ya va a ser más común verlos afuera, sí, en Europa. es Entonces, posible. por lo menos, exacto, y creo que por lo menos se puede partir con esa ventaja, porque la competencia que uno tiene al nivel de nosotros, que ya sea Chile, Perú, Paraguay quizás también, Bolivia, Ecuador, etcétera, o la misma Colombia también, es que ¿cuántos porteros hay de esos países que se están destacando ahorita en Sudamérica? Creo que muy pocos realmente. Saliendo de su propio país, creo que muy pocos. Porque si te pones a ver, hay muchos clubes de esos países que no tienen porteros nacionales. Sí. La mayoría son porteros extranjeros. Y de hecho, Ecuador tiene un portero venezolano que ahorita que es José David Contreras. Entonces, creo que ya ahí partimos con ventaja. Y eso se tiene que valorar mucho también. Se habla muy poco de eso. De hecho, la selección misma de Ecuador tiene un portero que naturalizó de Argentina, que es Galíndez, por Ujú. ejemplo. Entonces, Arr. en ese sentido, sí tiene mucho sentido, valga la redundancia, lo que estás diciendo con lo de los porteros. Otro portero que también salió y que tuvo su momento también de pick o su momento digamos, de protagonismo fue Joel Graterol con América de Cali. Otro Ujú. más que De hecho, también creo que es ídolo allá también. habría que preguntar a ver si es así, pero seguramente le tienen mucho cariño porque sí es un portero que ha sido importante también para América de Cali. Entonces al final la conclusión de toda esta conversación, de toda esta reflexión es que si hay una posición en la que por lo general, históricamente, no nos hemos tenido que preocupar tanto, respetando las distancias y entendiendo lo que quiere decir esto, es la posición de portero. Porque Venezuela hasta ahora, con lo poquito en materia formativa que tenía antes, y con los avances tecnológicos y con la mejora de los jugadores que tiene ahora, sigue sacando porteros que rinden bien. ¿Les hace falta un poquito más de protagonismo a nivel internacional? Posiblemente. Creo que quizá ese es el gran debe y podría ser la gran arma en el futuro del fútbol venezolano. Sus porteros. Creo que desde ahí se puede construir porque históricamente desde ahí se comenzó a construir. Muchos jugadores venezolanos salieron al exterior gracias a Dudamel y Angelucci. A su trabajo Sí. y a sus demostraciones de calidad en los equipos que representaron. Entonces, si esto es así, ya sabemos que mientras Venezuela siga produciendo porteros que puedan competir en otras ligas, seguirá habiendo avance. Ojalá que siga así, porque en realidad también es una tranquilidad para la selección nacional saber